Las vías del aire del sistema respiratorio se van a dividir en dos zonas funcionales para su mejor comprensión. Estas son la zona de conducción y la zona respiratoria. La zona de conducción incluye todas las estructuras anatómicas a través de las cuales el aire pasa antes de llegar a los pulmones. Estas estructuras son boca, nariz, faringe y tráquea. También tenemos la zona respiratoria, que es el lugar donde ocurre el intercambio de gases e incluye los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares terminales. El movimiento del aire hacia adentro y fuera de los pulmones ocurre debido a las diferencias de presión. El aire entra a los pulmones durante la inspiración porque la presión atmosférica es mayor a la presión intrapleural o intraalveolar. El aire entra por la boca o nariz pasando por faringe, laringe que controla la entrada del aire a la tráquea y la glotis que permite o no la entrada de aire a los pulmones. El aire en los pulmones llega a los bronquios primarios derecho e izquierdo y continúa por los bronquiolos terminales hasta los bronquiolos respiratorios, en donde se lleva a cabo el intercambio. Los cambios de la presión intrapulmonar ocurren como resultado de cambios en el volumen pulmonar. Esto se deduce por la ley de Boyle, que declara que la presión de una cantidad de gas dada es inversamente proporcional a su volumen. Para que ocurra la inspiración, los pulmones deben de ser capaces de expandirse cuando se distienden, deben de tener adaptabilidad alta. Para que ocurra la expiración, los pulmones deben disminuir de tamaño cuando se libera esta tensión, es decir, deben de tener elasticidad. Los pulmones secretan y absorben el líquido en dos procesos antagónicos que en circunstancias normales solo dejan una película de líquido muy delgada sobre la superficie alveolar. La absorción del líquido es impulsada por el transporte activo de sodio, mientras que la secreción del líquido es impulsada por el transporte activo de cloro. Según la ley de Laplace, la presión en un alveolo de menor tamaño sería mayor que en un alveolo de mayor tamaño, si la tensión superficial fuera la misma en ambos. La inspiración tranquila se produce por la contracción del diafragma en forma de domo. Esto aumenta el volumen torácico y pulmonar, lo que disminuye la presión intrapulmonar menos 3 milímetros de mercurio. Este proceso es auxiliado por la contracción de los músculos intercostales externos que elevan las costillas cuando se contraen. La expiración tranquila es un proceso pasivo. La relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos más el retroceso elástico de los pulmones disminuye el volumen pulmonar y aumenta la presión intrapulmonar hasta 3 milímetros de mercurio. En la inspiración disminuye la presión intrapulmonar a más de 20 milímetros de mercurio o menos. Y en la expiración aumenta la presión intrapulmonar hasta más de 30 milímetros de mercurio o más. El intercambio de gases entre el aire alveolar y los capilares pulmonares da por resultado al aumento de la concentración de oxígeno y la disminución de dióxido de carbono en la sangre que sale de los pulmones. De acuerdo con la ley de Dalton, la presión total de una mezcla de gas es igual a la suma de las presiones que cada gas en la mezcla ejercería de manera independiente. La presión que un gas particular en una mezcla ejerce de modo independiente es la presión parcial de ese gas, que es igual al producto de la presión total y la fracción de ese gas en la mezcla.